extraordinarios y otros, en ese sentido, no los tienen. Entonces, ¿quiénes de acá tuvieron mejor calidad de sueño al usar el accesorio? Mírense, por favor, los que tienen la mano levantada. ¿Cuántos eran aproximadamente? La calidad. 90, 85% de la sala. Bien. Ahora, eso lo sabíamos por lo que se decía, o de vuelta, porque todos levantamos la mano y decían, a mí me mejoró el sueño. Ahora, cuando empiezo a recibir algunas experiencias que fueron cuantificadas a través de aplicaciones, dije, ¿qué está pasando acá? Vamos a investigar. Lo quería hacer a través de polisomnografías, no sé si conocen ese estudio. La polisomnografía es un estudio del sueño en donde te someten toda la noche a estar conectados a un electroencefalograma para ver cómo son las ondas cerebrales. Pero es un estudio muy caro, que además la gente tiene que estar predispuesta a hacer ese estudio, que no hay ni siquiera turnos para conseguir esos estudios. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Hice una convocatoria de varias personas, muchas personas en realidad, pero solo 30 cumplieron los objetivos reales de lo que se les pidió. ¿Y cuál era la metodología? Tenían que tener un smartwatch, ¿sí? Un reloj inteligente, el celular, que obviamente tenga la aplicación Health, que es de salud, en donde mide todas las fases del sueño. El tiempo del sueño, si roncan, si hay oxigenación, si hay apneas, frecuencia cardíaca, respiratoria. Hay mucha información en esa aplicación. Lógicamente no es tan específica como una polisomnografía, pero sí es orientativa. Ahora, quisiera saber quiénes de ustedes no se despertaron más después de usar el accesorio. Algunos se despertaban varias veces en la noche y después de empezar a usar el accesorio ya no se despertaban más. ¿Hay alguno que logró eso? Miren las manos. No son las mismas que el 80%, 85% de los que lograron mejorar su sueño. Es decir, que mejoraron su sueño, pero aún se siguen despertando. Algunos, ¿sí? Ya ahí tenemos un dato interesante. Ahora, vamos a ver qué sucede. Con respecto al sueño tenemos varias fases. Son 5 fases en total. Pero lo más importante es que está dividido en las fases REM y las fases no REM. ¿Qué significa esto? Que la fase REM tiene un predominio bastante importante en el total de lo que es el sueño, ¿sí? Porque en la fase REM es un sueño paradójico. ¿Quiénes de ustedes empezaron a usar el accesorio y empezaron a recordar los sueños que tenían? Muchos. Otro dato que me llamaba mucho la atención. ¿Qué está pasando en el sueño? Que ahora todos recordamos los sueños, o parece que viviésemos en ese sueño, como si estuviésemos sumergidos en esa realidad, ¿no? Bueno, muy interesante el dato. El resto de las fases que se llaman no REM, de la 1 a la 4, en realidad son sueños de fases ligeras o profundas, pero en el REM lo que sucede es que solo las personas que tenemos la glándula pineal tenemos sueño REM. ¿No? Empecemos a hacer asociación de qué está pasando con esto. Es más, los animales tienen la glándula pineal, así que ellos también tienen el sueño REM, ¿sí? En el sueño REM es donde se genera el sueño paradójico, ese sueño que nosotros lo sentimos como vívido, ¿sí? Y que no nos despierta nada en ese sueño. Es decir, que estamos no en un sueño profundo, porque en realidad lo que sucede es que hay neuronas que se llaman MOR o REM, que son las que se activan y estimulan una enzima que se llama MAO e inhibe a todas las hormonas y neurotransmisores. Es decir, que nuestro cuerpo está totalmente paralizado, dormido. No siente nada. Puede pasar un tractor al lado nuestro que no lo vamos a sentir. Pero ¿qué está sucediendo? Una actividad cerebral extrema en ese momento. De hecho, los ojos van así. Miren, ahí está el dibujito del ojo. Porque los ojos tienen un movimiento muy rápido en esa fase.
la actividad cerebral está muy alta. Pero hay detalles muy interesantes que ya los vamos a comentar después de ver resultados. Bueno, acá tenemos las 4 fases con las distintas ondas. Hay ondas que son más ligeras, hay ondas que son más profundas, hay ondas que son más irregulares. Obviamente esto va variando en función a cómo vamos entrando a dormir, al sueño. En la primera fase es cuando se induce el sueño. La segunda fase ya entramos en un sueño profundo. En la tercera fase un sueño profundo. Y la cuarta es también profunda. Y la quinta ya entramos en el sueño REM. ¿Sí? Normalmente, para que se den una idea, en el sueño REM, una persona adulta llega aproximadamente máximo a 90 minutos de sueño REM. ¿Sí? Para que tengamos una idea. En un bebé, el sueño REM o un niño es de 8 horas. ¿Sí? O sea, la actividad cerebral de un niño está súper estimulada porque necesita su desarrollo cerebral. ¿Sí? En los adultos llegamos a 90 minutos máximos y vamos a ver algunas pruebas porque en muchos casos 20 minutos nada más. Bueno, acá tenemos las ondas. Para que identifiquemos las ondas beta, son las de mayor frecuencia y son las del sueño REM. Las ondas alfa, delta y teta son de frecuencia menor y son las que corresponden a los sueños ligeros y profundos. ¿Sí? Un vasito de agua. Bueno, en esta encuesta que hice, que les cuento que solo resultaron 30 personas las que entraban en los objetivos que se les pedían. Miren los resultados. Se hicieron pruebas antes de usar el accesorio, personas que nunca usaron el accesorio. Se midió con esta aplicación, ¿no?, la valoración, que vamos a ver los resultados que arrojan. Y el 75% de las personas les costaba conciliar el sueño. Y un 25% no. Conciliar, ¿sí? ¿Qué sucedió después de utilizar una sola noche el accesorio? El 80% de las personas no tuvieron problemas para conciliar el sueño y solo el 20% sí. Despertares nocturnos, recién lo pudimos ver también entre todos ustedes. Sabemos de que muchas personas dicen me he despertado un montón de veces y ahora ya no me despierto. Pero otros dicen me sigo despertando, pero vuelvo a conciliar el sueño rápidamente. Bueno, miren las respuestas. El grupo de antes de usar el accesorio, el 90% sí tenía despertares nocturnos. Y después de usar el accesorio, el 75%. Es decir, que hubo un cambio de un 15% de personas que no se despertaron en la noche. Miren las aplicaciones. Estos son casos reales, ¿sí?, en donde podemos ver qué sucede en el sueño de una persona. Tenemos la cantidad de horas, por ejemplo, antes sin el uso del accesorio, dormía 8 horas y media promedio. Miren el tiempo de sueño REM o MOR, 25 minutos. Y 13 minutos despierto. Miren lo que sucedió después. 10 horas 6 minutos de sueño, 2 horas 38 minutos de sueño REM. Y en la siguiente 2 horas 56. Es decir, esta persona de tener un sueño REM de 25 minutos pasó a casi 3 horas de sueño REM con el accesorio. Miren este caso. La persona tenía 38 minutos o 41 minutos de sueño profundo nada más, que es el sueño donde se descansa totalmente. Y miren qué sucedió después. 1 hora 28 de sueño profundo y sin despertares nocturnos. Seguimos, más casos para ver. Antes tenía 1 hora 20 minutos de sueño REM, que ya era bastante, y con el accesorio 2 horas 46 minutos. Y 0 tiempo despierto. Seguimos con el sueño REM, sin el accesorio 46 minutos y con el accesorio
1 hora y 49 minutos. Seguimos con otro caso. 28 minutos de sueño REM sin el accesorio y 2 horas con el accesorio. El sueño mejora del 89% al 97%. Y vamos acá a lo importante. ¿Qué significa esto del sueño REM? ¿Alguien sabía del sueño REM? No, ¿qué es eso? REM. Mari, Raúl, claro, levantan la mano, la autoridad Linaria, bueno, todos los especialistas. Pero ¿qué sucede en el sueño REM? Como les decía, se empieza a estimular la MAO, que estimula el cerebro, pero todo el resto del cuerpo descansa. Miren los efectos importantes. Mejora la atención y la relajación. Está asociado a pensar, a ser consciente de sí mismo y del entorno. Miren qué importante. Estuvimos hablando de conciencia ayer, hoy. ¿Y qué está haciendo el accesorio en el sueño? Llevándonos a otro nivel de conciencia. Se observa reactivación de la actividad del hipocampo, neocórtex y tálamo. ¿Qué significa esto? Incrementa la memoria. Vieron que hay personas que dicen que hay mayor enfoque, discernimiento. ¿Por qué? Porque ahí está sucediendo la causa. Ahí es donde estamos trabajando, es donde estamos activando el sistema nervioso, neurológico, que es capaz de generarnos mayor atención, mayor enfoque, mayor discernimiento, mayor conciencia, y como si fuera poco, como esto está localizado en la pineal principalmente, nos conecta con seres espirituales. Un dato que no es menor, esto hace mucho tiempo se venía mencionando, sobre todo en las culturas orientales, ancestrales, en donde se sabía que en el sueño REM uno era capaz de conectar con seres superiores. Y nosotros con el accesorio tenemos la posibilidad de encontrar más tiempo la oportunidad de conectar con estos beneficios. Así que dense un aplauso. Conclusiones. Esta plaquita la teníamos desde el principio, la del insomnio. Genera un sueño más profundo, sin despertar, y mejorando el descanso y la energía vital al despertar. Lógico, cualquier persona que duerma mejor se levanta mejor. Anoche algunos podemos haber tenido despertares o no haber dormido plenamente. ¿Por qué? Porque sucedieron todas estas cosas energéticas de eclipse, luna llena, portal. Entonces, hoy no sé cómo están, pero espero que se encuentren íntegros, al menos. Es más, veo mucho bostezar. Hablas de sueño y bostezan. Conclusiones. El 80% de las personas refieren mejor calidad de sueño. El 80% concilia más rápidamente el sueño. Reduce el 15% de los despertares nocturnos y prolonga la fase de sueño profundo y REM hasta 3 horas. ¿Sí? Así que algunas conclusiones que pudieron ser objetivadas. La intención es seguir profundizando en este tema y sí relacionarlo ya con polisomnografías o MUFAN, que son otras bandas que miden las ondas cerebrales para poder seguir trabajando en este tema. Siguientes resultados. Se van a llevar mucha información. Células madres. Ya saben que al principio había habido una experiencia con células madres, pero de manera casera. Actualmente se han obtenido resultados gracias a un laboratorio de células madres en la ciudad de Buenos Aires, donde una bióloga que ya había estado con nosotros haciendo una experiencia, que es Jessica Patiño, volvió a hacer un experimento y el día 15 de mayo, lunes, la vamos a tener con nosotros en un Zoom donde la voy a invitar para que comparta con mayor detalle qué ver en las células madres con el uso del accesorio. Lo cierto es que es muy interesante lo que sucede porque tomó 3
estos 3 campos de células madres les inyectó cultivos de bacterias. Bacterias que eran resistentes en general a antibióticos. Entonces a los 3 campos les puso las bacterias durante 13 días y dijo, vamos a ver qué sucede. Después de esos 13 días le aplica antibiótico durante 3 días más a esas células a ver si se iba la bacteria, si se limpiaba de la infección que traía. Los cultivos daban positivos por laboratorio, las bacterias se veían en el microscopio. ¿Y qué sucede cuando le aplica el accesorio? Obviamente en comparativos en campos en que no tenían el accesorio y campos que sí tenían el accesorio. Bueno, miren qué sucede. La imagen que ustedes la pueden ver a su izquierda es la contaminación. La central es contaminación. Miren lo que pasó con el accesorio. Wow. 0 contaminación. Un campo súper limpio. Nada podía erradicar la bacteria de las células más que nuestro accesorio. No solo eso, sino que este estudio continúa y se está evaluando qué sucede con esas células. No solo que ya ahora no están contaminadas, sino que además, miren esto, recuento celular en las 3 muestras en donde fueron aplicados los accesorios incrementó la reproducción celular de las células madres. Imaginen qué sucede si el origen de la vida está ahí. ¿No? Nos sacan, estas células saben de dónde se analizan, de los cordones umbilicales, en donde nace el bebé, sacan rápidamente la muestra, vuelan esa muestra porque tiene que estar en bancos refrigerados con mucho frío para que se conserve la muestra, para utilizarse en futuras enfermedades que podría llegar a tener ese bebé, y esas células madres podrían salvarle la vida. Y hay células que no servían y ahora sirven, ¿no? Si tomamos dimensión de ese resultado, es muy fuerte. Las conclusiones, entonces, aumenta la reproducción celular, disminuye y erradica la contaminación de bacterias en células madres. Vamos al siguiente porque no termina acá y este es el pastel para mí. No sé si alguien escuchó hablar de hologramas en sangre. Sí. No veo a nadie. ¿Pero si hay alguien? Sería muy interesante que luego lo charlemos y sigamos desarrollando este tema. A mí me tiene alucinada. Nunca imaginé que iba a encontrar algo semejante. Cuando me lo presenta una médica española, ella ginecóloga, integrativa, es argentina viviendo en España, cerca de Barcelona, y me dice, Romy, ¿y no probaste a ver qué sucede en la sangre fresca con microscopio de campo oscuro? No, le digo, la verdad es que no. Nosotros estudiamos siempre la sangre seca. O sea, nos sacan sangre, la ponen en un vidriecito, en un frotis, en un microscopio y ves la sangre seca, no fresca. Bueno, resulta que hace 40 años atrás, Vighelsen es un médico de origen estadounidense, descubre a través de la investigación en su consultorio con sus pacientes que si él les extraía sangre fresca y la miraba a la sangre, sucedían cosas impresionantes. Pero el microscopio no era el clásico, el tradicional, era un microscopio de campo oscuro que se llama. Lo cierto es que empezó a sacar muestras de sangre en los pacientes, las observaba y veía un universo ahí adentro. Y de esa manera, solo sin preguntarle qué sentía la persona, qué tenía, qué le dolía o por qué venía, él le decía lo que tenía a la gente. ¿Por qué?
Porque en la sangre fresca, y acá viene el concepto que lo hablamos siempre, pero otra cosa es verlo y comprobarlo, que nos dedicamos a las terapias holísticas, a la medicina integral, sabemos que como somos adentro, somos afuera, que lo micro es igual a lo macro, que somos parte de un todo, y estos conceptos que hablamos siempre, pero a veces nos cuesta visualizar esa realidad, ¿no? Y resulta ser que en esa gota de sangre fresca está el universo. Y muestra absolutamente todo lo que nos pasa, desde las emociones, desde lo que hay en un órgano, en un diente, absolutamente todo. Y se forman hologramas, que se llaman. Porque no solo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, como ya sabemos, sino que en el plasma se puede ver algo que no se había visto nunca jamás, que es los simbiontes, la energía vital, el chi, el prana, la energía que condiciona el campo electromagnético. Alucinante, ¿no? Capaz que todavía no lo pueden percibir porque ahora lo vamos a ver ahí. Miren, esta es una foto de lo que es una sangre fresca. Los que ven círculos son glóbulos rojos, lo que es todo negro es el plasma. Tenemos algunas que son plaquetas que están como más densas, todas blancas. Los puntitos chiquititos, chiquititos, son los simbiontes, ¿sí? Los que están como base en el plasma negro, hay puntitos blancos que son los simbiontes, que es la energía vital de esa persona, que te dice cómo está esa persona. Algo más alucinante es esto, ¿no? Que en esa gota de sangre, si vos tenés un problema en la cadera, se te forme la cabeza del fémur. Entonces, este médico, ¿qué hacía? Obviamente lo persiguieron, tenían que vivir en un lugar estratégico que era una frontera. Entonces, cuando lo buscaban de un país, él se iba del otro lado. Cuando lo buscaban del otro, se iba del otro, y así. Bueno, ¿qué sucede? Empezaba a tratarlo de acuerdo a ese problema que tenía y después analizaba a través de la sangre si esto seguía existiendo para ver si su tratamiento era realmente efectivo. Miren esto, un estómago en una gota de sangre. Impresionante. Pero lo más impresionante es lo que hace nuestro accesorio. Miren esto. Antes de usar el accesorio, una persona que durante mucho tiempo, años, se tomaba muestras, porque era el marido de la médica, entonces sabía que siempre era igual, y que en esta imagen izquierda que están viendo, esas bolitas que ustedes ven son glóbulos rojos, que están totalmente apelotonados, aplastados entre sí, no están inflados de aire, es decir, no tienen oxígeno. Miren el plasma, muy poco. ¿Ven simbiontes? Ahí esas chispas divinas de esas partículas pequeñitas blancas, prácticamente no se ven. Miren. Es un video en tiempo real, no se mueve su sangre. Miren lo que sucede 3 días después de portar el accesorio. Merece que todos se pongan de pie, porque esto es algo nunca visto. Que no lo dejaba vivir del cansancio que tenía, lo revitalizó. Es más, que está exagerada la cantidad de simbiontes en este caso. ¿Por qué?
porque están restaurando lo que necesita restaurar, que era su sistema autónomo. Toda esa información en esta muestra. Vamos a la siguiente. Antes de usar el accesorio, miren lo que sucede. A ver si se mueve. Bueno, sí, tal cual. Miren, prácticamente no se mueve, ¿sí? Los glóbulos rojos, ahí se está infeccionando toda la sangre fresca, todas las partículas. Esta persona, por ejemplo, tenía fibromialgia, tenía el hígado dañado. En un momento se veía, inclusive, cómo estaba dañado el hígado. Se ven estas cicatrices en la sangre fresca, es impresionante. Tenemos un caso, miren, ahí se está viendo el problema hepático que está teniendo, inclusive en intestinos. Es impresionante lo que sucede. Ahora, miren 10 días después cómo se ve esa sangre. Wow. Que corren, no hay aglutinación, por ejemplo, también en la sangre, por eso mejora la cicatrización, por eso disminuyen las hemorragias, por eso miles de respuestas podemos tener a todo lo que sucede en nuestros síntomas, en nuestro físico, en nuestra clínica, ¿no? Porque después decimos, ay, si frena la hemorragia o acelera la cicatrización, ¿por qué? Porque hay menor aglutinación, porque cambian los glóbulos rojos, porque se oxigenan, porque disminuye la inflamación, porque los fibroblastos, que ya lo mencioné en el evento pasado, crecen 10.000 fibroblastos nuevos en 24 horas, que son los encargados de regenerar tejidos. Entonces, miren si no tenemos un poder inmenso entre nosotros. Maravilloso. Ayer la doctora Marta decía que en el 2030 se estima que la medicina va a ser electromagnética. Creo que los tiempos vienen tan acelerados últimamente, ¿no?, que necesitamos estar al pie del cañón para ser pioneros en esto. Y que esto sea la medicina del futuro para todos. Ya existe, es real, no es futuro. Vamos a hablar un poquito ahora. Bueno, las conclusiones entonces técnicas son que aumenta la oxigenación y la movilidad de los glóbulos rojos, disminuye el índice de aglutinación de los glóbulos rojos, genera un plasma más limpio, aumenta el número de simbiontes y podemos ver la asociación con la célula madre. Se limpia la célula madre. Hemos tenido otra experiencia en donde había parásitos en estos frotis de sangre fresca y se eliminaron los parásitos. Lo vimos desde resonadores cuánticos en células madres y ahora en sangre fresca holográfica. Es decir, siempre condicen los resultados y siempre hay resultados. En el 100% de los casos, Carlos, que no está, me diría, no irás diciendo, decir 99. Pero la realidad es que si nosotros tuviésemos el poder de observar nuestro campo energético, no dudaríamos ni un segundo en comprarnos 50 accesorios. Pero lo que sucede es que nuestra mente tan poderosa que domina el 90% de todo nuestro ser, todo el tiempo está tirando algún mensaje, algún pensamiento limitante que nos condiciona y dice, ¿será que algún día a mí me va a sanar? ¿Por qué a mí no y al otro sí? No importa, entréense, o ¿por qué a mí sí me da resultado y a mí no? ¿No? Los resultados esperables, tan conocidos, ¿y por qué si yo tengo ciático y a mí se me fue el dolor y a mí no se me va? No sabemos en qué está trabajando en tu caso.
particular, porque no tenemos la capacidad de ver qué está sucediendo en la totalidad de tu ser, pero sí sabemos de qué está trabajando. Entonces, si no resulta, ¿saben de quién es responsabilidad? De ustedes, no del accesorio. Solo tienen que usarlo, sentirlo, decretarlo, intencionarlo, imaginar la restauración del campo electromagnético en ese lugar. Y así va a ser. Si no lo es porque ustedes se están limitando a esa realidad, a esa creación. Así que la próxima vez que me pregunten, quiero ver qué se van a contestar, porque no les voy a contestar. Bueno, y por último, vamos a hablar un poquito sobre esto. Los resultados de CONACYT, el CIDETEC. Ustedes ya saben y hemos mencionado en la convención anterior, en la anterior, los resultados de CONACYT. Pero la noticia, la novedad, es que ayer llegaron los nuevos resultados. Un aplauso y mérito a los trabajadores que están ocupados y invierten en esto para todos nosotros también, porque es lo que nos da seguridad a quienes necesitan esa seguridad, ¿no? Entonces, es una información muy importante, son como 70 páginas. Llegué, les soy sincera, a leerlo muy por arriba porque hay muchísima información de este estudio. Lo cierto es que seguimos teniendo un accesorio que es inocuo para la salud, que no es capaz de generar ningún tipo de daño a ninguna persona que se lo coloque. Para aquellas personas que siguen preguntando si es radioactivo, que si no es radioactivo, que los videos que circulan y que inclusive solo vemos una parte del video, porque el video termina diciendo esto no sé qué es, pero es fantástico. Aquello que pensé que era radioactivo está levantando a una persona en una silla de ruedas. Entonces, no es radioactivo, no tiene magnetos, no, es decir, imanes, no tiene componentes ferrosos, no tiene pilas, no tiene baterías. Es un circuito electrónico, ¿sí?, que está configurado de una manera continua. Es decir, la única forma de que se rompa, que no funcione más, es cortándolo a la mitad, que deje de ser continuo. Inclusive me han traído accesorios cantidad de estos abiertos. Quiero decirles algo, sigue funcionando. Así que lo pueden usar igual. Lo he medido y todo sigue funcionando. ¿Qué sucede? Todas las personas lo podemos utilizar. Con esta información significa que no existen contraindicaciones, que el margen de seguridad es total. En este estudio en particular se hizo algo distinto al estudio anterior porque se pidió mayor especificidad en la parte cualitativa y cuantitativa. Hay algo que siguen mencionando, que es la cantidad de iones del accesorio. Al día de hoy sigo escuchando que hay personas que dicen tienen más de 20.000 iones. Déjenlo en las competencias que sigan diciendo eso, porque en realidad quizás ellos están haciendo una mezcla de minerales que tienen iones, pero el tema está en la tecnología, no en esa cantidad de iones. Lo hemos visto con el paso del tiempo, desde la primera generación hasta la última versión del accesorio, donde al principio sí tenía más de 20.000 iones, pero ahora no, porque ha mejorado la tecnología, es tecnología mejorada, renovada, innovadora, que trabaja mejor o más bien en los circuitos resonantes que en la cantidad de minerales en sí. Los minerales no se gastan, porque en realidad se trabaja sobre la frecuencia de ese mineral, no sobre el mineral. Si no, se podría gastar el accesorio. Si sale un mineral o un ion del accesorio y va al cuerpo de una persona, sería limitado. No es limitado, no tiene límites el accesorio. Es capaz de generar y generar y generar constantemente la cantidad de iones, pero por sobre todo de frecuencia
que nosotros necesitamos para reordenarnos, para restablecernos, para reestructurarnos. Y es muy amplia la brecha de frecuencia en la que trabaja. Voy a poner un ejemplo. La base sí es interesante porque es la frecuencia de la Tierra. No por nada es la frecuencia de la Tierra la base, para que entremos en coherencia con el todo. ¿Y cuál es la frecuencia de la Tierra? La frecuencia de Schumann. La frecuencia del amor. Del amor y de Schumann. Esta es la base por la que trabaja el accesorio. Y de ahí para arriba, a frecuencias inimaginadas que se pensaban que nunca jamás íbamos a conectar con semejantes frecuencias. Y lo hacemos. Pero ¿de quién depende? Y acá está Mari grabando, y lo he hablado con ella, porque yo, sos un milagro de Dios como vehículo de este accesorio que lo trajo a tu vida para manifestarse Él en vos. ¿Y por qué sucedió eso en el caso de Mari? Que tenía un estómago hemorrágico hacía 2 meses y medio y no había solución. Al día siguiente se lo iban a extirpar. Ella había firmado su consentimiento informado y dijo: lo acepto, lo agradezco, esto es lo que me toca, algo debería aprender, porque es una persona que viene con un trabajo personal. Y como viene con un trabajo personal, era la rara del hospital durante esos 2 meses y medio, en donde estaba recostada, ¿no?, con sangrados constantes, no tenía ni 1 millón de glóbulos rojos, una hemoglobina que no llegaba ni a 7, le hacían 11 transfusiones y nada resultaba. Y ese día, durante 2 meses y medio, Mari lo único que hacía era pedirle a Dios y agradecerle a Dios. Y mantras, y reiki, y música, y todas técnicas que tenían que ver con la conexión con su ser. Y ese día llega un accesorio, ¿no? Y nadie dejaba entrar al hospital porque era época de pandemia, y una persona se lo sube como si fuese alguien a arreglarle los pies. Le llega y Mari le dice a su oncólogo que lo tenía al lado, le dijo: mira bien esto, porque esto me va a salvar la vida. Y ella no sabía lo que era, pero se lo puso en el estómago. 1 hora y media después se frenó la hemorragia. Y hoy Mari está con nosotros. Un aplauso para Mari. ¿Por qué Mari tuvo ese resultado? Obviamente no le quitaron el estómago y está acá en México por 2ª vez. Cuando los médicos le dijeron: vos no te vas a poder mover de tu casa, no vas a poder viajar, no vas a poder hacer nada. Bueno, desde que pasó eso no paró de viajar, se compraron una motorhome, dejaron los trabajos. Así cambió la vida de ellos, gracias a los mismos. Pero ¿por qué a ella sí le da ese resultado? ¿Y por qué otra persona que tiene gastritis dice: si a Mari le freno una hemorragia de estómago, a mí una simple gastritis me la saca enseguida? Error. Se las va a sacar solo si ustedes están en coherencia con esa sanación. Si no, no se las va a sacar. La frecuencia que van a utilizar para sanar va a ir de 400 a quizás 5000. Mari usó la de 5000 porque estaba conectada. Quizás otros utilizan la de 400. Está buenísimo igual, nadie llega a esa frecuencia. Pero démosle tiempo, quizás no es nuestro momento. Quizás no estamos en sintonía con el mismo canal del accesorio, ¿sí? No estamos mirando la misma película. Entonces, necesitamos revisar un poquito más algunas cosas de nuestra vida y ahí quizás sí seamos ese testimonio que queremos ser. Porque no solo lo creemos, sino que ya lo estamos creando, porque lo pensamos, lo sentimos, lo actuamos. Esa triangulación que es Padre, Hijo, Espíritu, centro, yo soy, que ayer hicimos ejercicio, por lo cual
sigamos haciendo ejercicio para conectar con la frecuencia más elevada de nuestro accesorio. Y esa es la clave. Bueno, y para finalizar, La frecuencia más alta es la gamma, ¿verdad? Lo que tenemos que delta y esos no son. para finalizar les quería decir que en este nuevo estudio se hicieron muestras cuantitativas, cualitativas, y esto de las minerales, tenemos más información. Obviamente que no se va a pasar toda la información, porque hay que preservar nuestro producto. Y eso lo debemos entender todos, y lo debemos cuidar todos. Es muy importante que seamos nosotros los padres de este niño que traemos, porque es capaz de revolucionar el mundo entero. Pero si no lo cuidamos, corremos riesgos. Entonces, no vamos a brindar toda la información que tenemos, pero sí hay información más detallada y precisa de la cantidad de minerales, de cuánto hay de cada uno, esas preguntas que siempre hacen, pero no se van a compartir. Sí quiero que tengan la certeza de que toda la información está, que tengan la seguridad que estamos con algo que excede nuestras capacidades mentales, pero no álmicas. Entonces conectemos con el accesorio desde ese lugar y no paremos de compartir el accesorio ni un día de nuestras vidas. Gracias. Fuerte el aplauso para nuestra directora de especialistas, doctora Romina Malano. Levantemos nuestros brazos para acompañar en la fotografía oficial a la doctora Romina Malano. Fuerte el aplauso para nuestra directora de especialistas.